la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Especie de rendición de cuentas cada feriado de cuántas muertes menos hubo. Nos mataron un candidato presidencial. Seguridad también es que hay educación. Autorizar una base militar de Irán, yo creo que no lo autorizaría. Y bienvenidos a este último After Office con la CAS Milán. Estamos aquí arrancando desde Quito, desde la capital, hablando sobre un tema fundamental que es la seguridad en el país. Estamos conversando sobre un planteamiento de reforma que se ha realizado. Y aquí yo sí he realizado el día de hoy mi tarea, así que yo he venido revisando toda la información y lo que venimos a ver básicamente el día de hoy es lo que se ha planteado a partir del dictamen 524 RC24 del juez ponente Enrique Herrería. Es una reforma constitucional en la cual se plantea el cambio del artículo 5, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el gran cambio que nos están planteando? Básicamente es que el artículo 5 lo que nos establece es que el Ecuador es un territorio de paz, no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni la instalación extranjera con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases nacionales a fuerzas armadas o seguridad extranjera. El planteamiento es que toda esta última parte se elimina y el artículo 5 de la Constitución determina que el Ecuador es un territorio de paz. Y básicamente lo que estableció la Corte Constitucional es que después de un análisis en el cual no compromete derechos fundamentales, determina que la vía a tomarse es la del artículo 442, si la memoria no me es ingrata, que es de una reforma parcial, lo que nos establece que tendrá que hacer un paso por Asamblea Nacional, 2 debates y en caso de tener veña positiva de la Asamblea Nacional pasará a un referéndum en 45 días posteriores aprobado esto. Y esto es justamente en el momento que nos encontramos y por eso el día de hoy se convierte tan interesante esta conversación porque estamos justamente con 2 asambleístas en quienes se conforman parte de la comisión que dará trato a esta reforma constitucional. Y vamos a entrar a conversar a profundidad con esto, pero primero quisiera arrancar conociendo un poco más de ustedes, de quienes nos están acompañando. Y para eso quisiera pedirles que se presenten. Voy a comenzar, por favor, contigo, Gisela, y preguntarte primero, ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué soñabas de ser pequeña? Bueno, soy Gisela Garzón, tengo 33 años, soy ahora legisladora por el Distrito 4 de Pichincha, que son todos los cantones fuera de Quito. Grande el territorio, como grandes las necesidades en ese sentido. Valga el paréntesis futbolístico también, hincha de la liga. Hincha de la liga. Pendiente de que no nos quiten los 3 puntos. Y bueno, ¿qué soñaba? La verdad, quería ser, digamos, asistente de vuelo en los aviones de niña. Azafata. Azafata. Luego de grande odontóloga. Ok. Pasó el tiempo y en algún punto quise entrar a Derecho, pero a la larga estar en un cantón como Mejía, donde los medios de comunicación eran prácticamente nulos, Ok. más allá de un par de radios en AM, me decantó por la comunicación. Entonces he hecho comunicación en Mejía y ahora estoy de paso por la política. Y ahora sí, me voy a volver un rato contigo, Jorge. Y quiero arrancar con la misma pregunta. Por favor, que te presentes, quién eres. Voy a agregar la pregunta de hincha de fútbol, ¿de dónde y qué soñabas de ser de chiquito? Bueno, muy buenas noches ya, casi. Un saludo a todos, muchas gracias por la invitación acá a este panel. ¿Qué quería ser yo de chico? Bueno, yo siempre fui político, tengo que decirlo. Yo desde mis aproximadamente 13 años, yo ya recogía firmas para organizaciones políticas. Yo ya tenía yo diría, esa sangre de político. Mi papá fue político, no a candidato, no tuvo una presencia electoral, pero siempre estuvo detrás de bastidores. Y él, de alguna manera, me inyectó yo diría, esa salsa, ¿no? Esa necesidad de proyectarse uno públicamente con un objetivo de cambiar las cosas, ¿no? Claro, mi papá fue de la antigua izquierda y seguía esos ideales. Yo, ya un poco más maduro, más entendido, tomé mis propias decisiones, lógicamente, y pues modifiqué mi criterio, pero claro que sí, político desde siempre. Y voy a quedarme ahora contigo para ya meternos aquí al tema, al meollo del asunto. Y para arrancar, yo quisiera preguntarte, que esta es una pregunta que también va a ir para ti, Gisela, y es, ¿cuál es tu posición respecto a la reforma y qué está en juego en el Ecuador con esta reforma? Bueno, la pregunta es mucho más compleja de responder, pero yo te podría decir que, en principio, yo no solo que estoy de acuerdo con la reforma, sino que creo que el Ecuador tiene un reto mucho más importante detrás de la pregunta. Esto no es solo una pregunta, sino que esto es
verdaderamente tomar una decisión como país, como pueblo, respecto de a quién queremos pertenecer en el mundo. Tomar una decisión de si queremos pertenecer a un bloque del mundo occidental o al bloque oriental. Si queremos pertenecer al Estado de Derecho, a la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, o queremos apoyar ese tipo de agendas. Y claro, el día de hoy estamos viendo que hacer lo mismo significa sostener ese criterio y esas formas que no han dado resultado en el mundo, precisamente que es de mantener la soberanía, ¿no? Que está mal vista, está mal interpretada en nuestra Constitución, y creo yo que definitivamente el Ecuador tiene que tomar partido sobre el tema. El tema que tú mencionas de soberanía lo voy a dejar sobre las pinzas porque vamos a volver más adelante. Pero ahorita yo quiero quedarme con la misma pregunta, y es ¿cuál es tu posición respecto a esta reforma y qué crees que está en juego para el país? Si me permites, parto de una cuestión en particular. El artículo en como está planteado por el dictamen de la Corte es sumamente escueto. Y esa es quizás de las preocupaciones que compartimos los diferentes sectores de la Asamblea Nacional. Y digo escueto porque vamos a suponer que se mantiene la misma línea político-ideológica después de las elecciones que vienen, entonces habrá un no para tal o cual apoyo extranjero militar, no chino, no ruso, no sé, no de un país cercano, pero supongamos que cambia la perspectiva político-ideológica y dices, bueno, China, ruso, y entonces lo ideológico-político nuevamente estará sobre la mesa. Por eso digo que es sumamente escueto y que los anexos tendrán que dejarnos con mucha claridad saber cómo van a normar este tema. Porque decir que somos un territorio de paz, sí, va anclado a que tenemos que enfrentar la violencia, que tenemos que garantizar derechos mínimos y elementales, pero normando temas de seguridad tiene que ser mucho más, digamos, complejo el artículo, o al menos con un poco más de texto. Porque no viene milicia extranjera a aplicar lo que Ecuador le plantea, viene a aplicar lo que a ellos les ha dado resultado, que puede significar como un aporte, sí, pero nuestra propia doctrina tiene que ver con, por ejemplo, la constitución de nuestros pueblos, los pueblos afro e indígenas que tienen otras particularidades, son temas distintos. Y yo quiero decir lo que he dicho anteriormente, y es saludar que al Ecuador le hace falta políticos que tengan posturas claras, que públicamente puedan decir cuál es su postura y a partir de eso se pueda reconstruir. Has mencionado varios temas y no quiero ir a dejar algunos de ellos y después voy a ir contigo, Jorge. Tú has mencionado primero la decisión de la Corte Constitucional que a tu criterio es de escueto. Yo quisiera un poco profundizar ahí. ¿Qué elementos o por qué tienes esta apreciación de la sentencia de la Corte Constitucional en la que básicamente determinó la vía y que no hay una vinculación o un comprometimiento de derechos fundamentales? Sí, de hecho, y ahí importante que lo topas porque el debate es tan amplio en términos de días, porque de acuerdo a lo que los abogados denominan el espíritu constituyente, tiene que ser un debate lo más amplio posible para que participen quienes puedan sentirse afectados o beneficiados de la decisión. Entonces, por eso estamos hablando de un debate de 60 días en primer momento y de 90 días en un segundo momento. De allí queda escueto en función de no tener claridad aún sobre cómo van a ser los anexos. Queda solo como Ecuador es un país de paz, sí, es decir, de paz, pero ¿bajo qué parámetros se articula esa paz? ¿Por no presencia de milicia extranjera? Ok, se entiende. ¿O por sí presencia? ¿En qué condiciones? ¿O bajo qué parámetros? Le he escuchado decir a representantes del gobierno actual que lo que buscan es apoyo logístico en capacitaciones y en inteligencia. Eso deberá quedar claro, por ejemplo, en los anexos, porque la asamblea que venga tendrá que normar esa posibilidad de apoyo, si es que pasa la consulta. Okay. Entonces, todo eso debe quedar muy, muy claro y esperamos que los aportes que nos hagan en la comisión nos den más luces. Muy bien, yo quiero volver aquí un poco desde lo que ha mencionado Gisela y yo quiero traer a colación algunos elementos ya que se ha mencionado la decisión de la Corte Constitucional. Aquí dentro de la sentencia se menciona que en caso de que sea aprobado esta reforma, existe un control posterior de la Corte Constitucional respecto a los convenios y tratados que se hace, asimismo que de la Asamblea Nacional. Además, tú has mencionado el tema de soberanía, entonces yo quisiera quedarme en estos dos temas importantes, tomando un poco a colación para juntar esta conversación, y es, ¿tú compartes este criterio de la sentencia respecto al que ha determinado la vía de la reforma? Y además, un poco entrando también en materia, en cómo se justifica la necesidad de esta reforma, y ya hablando en términos de soberanía y seguridad, es decir, hay una vinculación directa, hay un compromiso, ¿cuál es tu versión además de la sentencia de la Corte Constitucional? La seguridad ya actualmente no es un tema nacional. Eso tiene que quedar súper claro.
La seguridad es un tema ya ni siquiera regional. La seguridad es un tema hemisférico. La seguridad como concepto ya no es un tema del Ecuador exclusivamente, para el Ecuador exclusivamente. Tanto es así, que no es nada desconocido para ustedes, que las bandas criminales, el crimen organizado y en general la influencia de la estructura criminal viene del extranjero a lo nacional y de lo nacional a lo extranjero. Tiene una estructura mundial y por tanto, evidentemente, eso no se lo puede ver como un tema de soberanía. O sea, no hay soberanía, y esa es un poco la conclusión, no hay soberanía si no vemos la seguridad como un tema al menos, yo te diría, regional. Lo mínimo es lo regional y lo ideal sería evidentemente hemisférico sobre ese tema. Sobre la Corte Constitucional, sabemos lo que nos ha dicho hasta el día de hoy, que es una reforma constitucional, por tanto tendrá que ir a las urnas, tendrá que refrendarse con el voto popular. Y eso le da la legitimidad democrática que requiere una de estas reformas. Pero, repito, este tema, más allá de lo constitucional o no, es solamente una parte del engranaje del concepto de seguridad que tiene que suscitarse. Aquí tenemos que meter en el debate, por ejemplo, y se los digo ejemplificativamente nada más, el tema de la ciudadanía universal, que nos vendieron como la gran solución supuestamente a generar una ciudadanía para todos, porque todos somos iguales. Entonces, bajo la lógica de que todos somos iguales, que entren nomás las mafias albanesas, las mafias mexicanas, que entren cualquier persona al Ecuador, y ahí sí es soberano. Entonces, esa lógica es la que nos ha tenido verdaderamente maniatados como ciudadanos, como políticos, como Estado, para enfrentar a las bandas criminales y a este terrorismo que viene del extranjero. Lo que tenemos que concentrarnos en este momento como país es verificar qué es lo bueno para nosotros de las potenciales reformas que se tienen que hacer en la Constitución. Y en mi opinión personal, y aquí se los digo nada más, la Constitución es una Constitución retrógrada. Una Constitución que nos tiene maniatados y solo sirve cuando existe un mandamás en el país y con muchos recursos económicos provenientes de los recursos naturales. Porque si es que la Constitución se vuelca a favorecer al ciudadano, a favorecer a la dinámica de la construcción social y a la construcción regional y a la construcción hemisférica, evidentemente esta Constitución nos lo impide. Tú le llamas constitución retrógrada y eso me hace preguntarme si entonces tenemos que hablar de una suerte de un proceso constituyente, pero no me voy a meter en eso porque no me quiero desviar aún del punto. Ya eso es más profundo. Es más profundo y puede dar para otro conversatorio. Pero yo quiero quedarme con algo fundamental que tú has mencionado y es una pregunta que yo quisiera plantearla. Tú has mencionado la importancia de recuperar o de valorar las capacidades propias del país y de entender que no hay doctrinas internacionales las cuales se puedan aplicar acá, sino hay que desarrollar las doctrinas propias. Nosotros tenemos una constitución que a partir del año 2008, a propósito del artículo 5, ha prohibido la presencia o establecimiento de bases militares y a partir de esto tenemos esta famosa imagen que era la única base que constaba el Ecuador, que era la base norteamericana ubicada en Manta, la salida de ellos. Y aquí a mí me surge la pregunta, si para ti desde tu posición no está la reforma de esto, yo quisiera consultarte desde tu postura de qué forma aporta el mantener esta normativa en la Constitución para el mantenimiento de la paz en el Ecuador. Me parece que no se ha analizado una cosa en contexto en materia de seguridad y que es grave porque es debilitar el Estado en su conjunto. Hacia el 2007 se configura el Ministerio Coordinador de Seguridad, que incluía Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y todas las aristas alrededor del Frente de Seguridad, lo que ahora le llaman Frente de Seguridad. Y este Ministerio Coordinador establecía de alguna forma las políticas públicas de cara a enfrentar los retos de la seguridad en ese momento. Llegado o pasada el 2017, lo primero que se desmantela es el Frente de Seguridad, donde entre otros, por ejemplo, se elimina el Ministerio de Justicia y al día de hoy seguimos sin saber cuáles son las competencias claras de la rehabilitación social. Y son las cárceles un punto muy delicado en este momento alrededor de la seguridad. Sin embargo, pasamos largo rato en el país sin un ente rector de la política de rehabilitación social, por ejemplo. Ahora a cargo del SNAI, pero que en su momento se quedó, digamos, sin ninguna tutela estatal.
¿Por qué hago este particular análisis? Porque sin una evaluación sincera de la situación del país y en qué momento debilitar el Estado, es decir, menos funcionarios en la policía, menos capacitación para la policía, menos infraestructura adecuada, un divorcio, si se quiere, de toda la vida de las Fuerzas Armadas con la policía y una serie de temas territoriales que no se tomaron en consideración, los tiene donde estamos ahora. Por supuesto, decisiones políticas también, y la sentencia que nos hemos enterado hoy, que viene de la mano con el vínculo del caso Encuentro, digamos, nos da un poco de luces alrededor de eso. Partiendo de este principio, parte de la evaluación del por qué estamos así en seguridad, ahí está. Desbarataron todo lo que el Estado permitía o todas las capacidades que el Estado en ese momento podía tener. Y el día de hoy, lo que tenemos es una especie de rendición de cuentas cada feriado de cuántas muertes menos hubo. Es decir, estamos contentos porque bajamos 10 puntos de las muertes del feriado pasado, pero siguen existiendo esas muertes y seguimos aplicando lo mismo en función de eso. Y una de las cosas que dejó absolutamente claro también alrededor del fortalecimiento de las capacidades propias es que la seguridad no es solo dotar a la policía. La seguridad no es solo mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas y un trabajo conjunto. Seguridad también es que haya empleo, seguridad también es que haya educación, seguridad también es que haya mejores condiciones de vida. Es decir, no puedes divorciar lo uno de lo otro y pensar que vas a tener resultados similares. Pero con esto quiero volver ahora sí al tema de las bases militares. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí tengo algunos datos interesantes. Finalmente hay 3 grandes potencias que han puesto bases militares en todo el mundo. Como primero tenemos Estados Unidos, en la cual tenemos diferentes fuentes. Una de periódicos AS que nos dice que con 173,000 tropas desplegadas en 254 bases es la presencia que tiene Estados Unidos, y otra versión desde Democracy Now! Que plantea que tiene 750 bases distribuidas en 80 países. Es decir, hay una variante grande, pero es el país que tiene principalmente presencia en el mundo, seguido por la presencia de Rusia, quien establece en algunas áreas que ha tenido influencia histórica, tal como Armenia, Bielorrusia, Tayikistán, y en Medio Oriente, que se torna una parte crucial dentro de todo el conflicto que está sucediendo. Y finalmente, y Venezuela también en la región, y tenemos también China, quien tiene una presencia muy importante en África y en el Océano Índico. Son las grandes potencias quienes han establecido como una estrategia geopolítica sus bases militares. En presencia en Latinoamérica puntualmente tenemos la presencia de la base en Venezuela, y además tenemos en Perú, Guatemala y Colombia la presencia de Estados Unidos, las bases militares. Esto nos habla algunos debates que hemos tenido, también hemos tenido todo el tema de la presencia de Guantánamo en Cuba, etcétera, pero esto nos abre a preguntarnos dentro de esta reforma cuáles son los riesgos y oportunidades que existen en torno a esta reforma, y esto es donde yo quisiera aterrizar contigo. Bueno, ahí nuevamente creo que es importante considerar un tema, ¿no? El Ecuador es un país occidental o es un país que mueve la agenda oriental, que no debería llamarse oriental, sino simplemente la otra agenda del mundo. Allí es una pregunta abierta, al menos personalmente y de la historia que ha vivido el país. El Ecuador ha sido siempre un país occidental. Ha tomado la decisión de formar parte del hemisferio occidental. El hemisferio occidental es un hemisferio que mantiene la seguridad en el mundo, que sostiene al menos un esquema de protección y de respeto a los derechos humanos, mínimo, medio o máximo, ya dependerá del país, pero al menos se deja llevar y mantiene como principal elemento de guía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que definitivamente es quien marca la agenda de seguridad del mundo. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Nuevamente, bueno, si quieren, yo estoy seguro que la ciudadanía está de acuerdo, se los digo, me anticiparía incluso, a decir que autorizar una base militar de Estados Unidos en el Ecuador va a aceptarla. Autorizar una base militar de Irán, yo creo que no lo autorizaría. Y esta debería ser una limitación constitucional, legal. Vamos a los riesgos. Ok. Lo que tú mismo me dices, mi querido Lucho. Los riesgos son que tengamos la oportunidad de mejorar la condición de seguridad. ¿Por qué? Porque una base militar en el terreno, con militares claramente capacitados para poder incautar, con la tecnología necesaria, con la capacidad operativa, definitivamente van a mejorar nuestras condiciones y nuestras fuerzas hacia el crimen organizado. Definamos el enemigo.
El enemigo no es la supuesta soberanía que lo único que ha hecho es promover más el crimen organizado, sino nuestro enemigo común son estas bandas criminales. Es decir, el problema es multisectorial, hay varias razones, pero entre no tener o tener, tú consideras que es mejor tener esta reforma y la posibilidad. Absolutamente, absolutamente. Y si viene un gobierno que pretende instalar una base militar de Rusia en el Ecuador, seguramente la ciudadanía le dirá que no. Yo quiero saludar que hemos llegado por fin a una primera conclusión en conjunto, y es que ambos están de acuerdo en que hace falta la mejora de condiciones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro de este proceso. Y yo quiero traer esto a colación porque hay algo importante dentro de lo que tú has mencionado, y ahora sí voy a volver a lo que arrancamos ese momento y te había dicho, como vamos a dejar esto con pinzas un rato, que es el tema de la soberanía. Y es decir, esta reforma compromete de alguna forma la soberanía del país. ¿En qué forma la compromete? Y también una reflexión, que esta ya es una reflexión propia, y es decir, hoy en el día tenemos presencia de bandas transnacionales en el país, ¿no es cierto? Tenemos presencia aquí en el país. Hablamos realmente de una soberanía plena. Hay sectores en el país donde se sabe que Fuerzas Armadas y Policía Nacional no pueden entrar. Y sobre todo, y lo que asusta más, es que el lugar por excelencia de soberanía, que son las cárceles, el Ecuador en realidad no tiene una capacidad de controlarlo. Entonces, a mí me hace preguntarme realmente cuál es el concepto de soberanía y a partir de ahí si hay una afectación real o no. Solo como un paréntesis técnico, digamos, y por eso he revisado las notas, en su momento, para que el espacio que estaba destinado en Manta sea posible o sea utilizable, se tuvieron que invertir recursos para la posibilidad de aterrizaje de 2 características particulares de aviones en su momento. Ese tipo de aviones o ese tipo de necesidades, al día de hoy, por ejemplo, se tratan de adaptar en Galápagos. Porque pensar que al día de hoy no tenemos presencia extranjera es olvidar la historia del mediano plazo. En su momento, en el gobierno de Lenín Moreno se permite el uso de una zona de las Islas Galápagos como lo denominaron en ese momento portaaviones norteamericano. Y hacia allá la siguiente pregunta que he planteado, digamos, en el debate. Conozcamos si eso ha significado un aporte real. Porque si ya tenemos esa presencia, que nos digan en qué características se ha dado esa presencia acá y se ha transformado realmente en algo las cosas. Y adicionalmente, y por eso he insistido mucho en la presencia del Frente de Seguridad en esta comisión, para saber qué planificación tienen en el mediano plazo, en el largo plazo, cuántos recursos se van a necesitar, suponiendo que siguen siendo gobierno. Es decir, entender también si esta es una reforma únicamente por manipulación electoral o si en realidad hay una planificación al menos al mediano plazo para saberla y que incluso la asamblea que venga puede darle seguimiento. Pero, ¿por qué hablar de una manipulación electoral? Deberíamos pensar entonces que toda consulta popular es una manipulación electoral, porque, a ver, hemos tenido nosotros consultas populares en el contemporáneo, 2007, 2012, 2014, 2017, 2022, puede que me equivoque, y 2023 hubo consulta popular y podríamos tener una consulta 2025, ¿no es cierto? ¿Por qué hablar de una manipulación electoral entonces? En este tema en particular, porque se anuncia la reforma constitucional en medio de la caída de la imagen presidencial. O sea, si hubiese sido una cuestión más planificación estratégica para que salga esta elección, debían haberla presentado en enero, que hubo la toma violenta de TC Televisión y todos lo vimos asustados, porque empezábamos a darnos cuenta entonces que la situación era más grave de lo que pensábamos. Pero se ancla justamente a casi la aceptación de candidaturas de todas las listas, ¿no? Casi como una especie de desventaja, y a mí me parece, digamos, que eso es irresponsable, porque no es un tema menor, es la seguridad, y es lo mismo que pasó con la anterior consulta. Y esa es la preocupación ahora, que los tiempos coincidencialmente calzan con la elección que viene. Y hay varios temas que quedan sobre la mesa, pero antes tenemos unas preguntas del público, así que le pido por favor a quien sea que haga la pregunta, 2 cosas, que se presente y que por favor sea puntual y se direcciona la pregunta hacia Alf. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos. La pregunta es directamente para Jorge. Bueno, el tema de la seguridad en el Ecuador. Nombraste que nosotros somos del bloque de Occidente. Por supuesto, somos del bloque de Occidente. Pero más el tema va que nuestra seguridad darle a las Naciones Unidas, que son las encargadas de velar por la seguridad de todo el tema del Occidente. Las Naciones Unidas conocen el tema de Netanyahu y el tema de Israel y cómo atacó directamente, como genocidio fue declarado en Gaza. ¿Cómo puedes dejar, o qué postura tienes, cómo dejas en tus manos la seguridad de nuestro país en una institución que no hizo nada frente a un genocidio declarado de Israel hacia Gaza? Por primer punto. Segundo punto, el tema de Estados Unidos, que somos nuestro
principal socio, nuestro principal socio económico, y el tema de seguridad también lo nombraste. Estados Unidos tiene 750 bases militares y ha realizado 350 golpes de Estado en los últimos 40 años. Es el Occidente. El Oriente, en los últimos 40 años, tiene una base militar y no ha realizado ningún golpe de Estado. ¿Cómo podemos acercarnos más al Occidente que al Oriente? ¿En manos de quién dejarías tu seguridad si tuvieras que contratarla? Bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, respecto de la primera, lo que yo te puedo decir respecto del conflicto Israel-Hamás es que todo tiene que filtrarse a través del derecho internacional. Y allí precisamente viene a tomar un partido fundamental y una decisión fundamental, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un Consejo de Seguridad que se crea a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia, en ese momento la Unión Soviética, tenía derecho de veto y todavía lo mantiene. Por tanto, a través del derecho internacional tendrán que determinarse las responsabilidades. Genocidio es un delito de lesa humanidad, pues tendrá que haber precisamente un proceso a través del cual se determine, se verifique con la prueba los elementos del debido proceso, etcétera, etcétera, hasta determinar la responsabilidad de una persona, de un Estado o en su defecto de los comandantes y las personas involucradas. Esa es mi posición. Yo no me pongo ni del un lado ni del otro. Yo me pongo del lado del derecho internacional, en donde tendrá que definir precisamente eso. Ahora, sobre lo que me preguntas respecto de la influencia, y traduzco tu pregunta, me dices si me equivoco, de la influencia de la presencia militar en la vida política de los países donde está esas. Lo único que yo te puedo decir es que de Occidente sabemos todo. La información está a un clic de distancia. Tú puedes conocer gastos militares, personas involucradas, puedes conocer incluso hasta planes de expansión de cada uno de los países de Occidente. De Oriente no puedes conocer nada. Al que llega a conocer, lo fusilan. Muy bien, tenemos otra pregunta, pero solo a propósito un par de puntualizaciones. En Oriente sí había golpes de Estado, Irán, Pakistán, India, no golpes de Estado, pero sí cambios de regímenes en Rusia, China y bases militares, como mencioné, hay de Rusia y China también en todo el mar Índico, África y los países de la ex Unión Soviética de presencia de Rusia. Así que solo una contextualización. Con esto tenemos otra pregunta, les pedimos por favor nuevamente que se presenten. ¿Cuál es la pregunta y si va direccionada hacia alguien o hacia los dos? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es César Andrade y la pregunta va para Gisela y Jorge. Claramente el Estado ecuatoriano perdió la guerra contra la delincuencia. Claramente no la puede controlar. Mi pregunta es, ¿qué pesa más para ustedes? ¿La independencia y la soberanía o la seguridad inmediata de los ciudadanos? Muchas gracias. Muchas gracias y voy a comenzar esta vez contigo. Gracias. Mi pregunta es ahí más bien, ¿le dieron o en realidad hay una intención de enfrentar la inseguridad o no? ¿Había una intención real de enfrentar la seguridad o la inseguridad o hay alguien que está ganando de esta escalada de la inseguridad? Esa es una de las preguntas que me queda sobre el debate siempre, porque cuando se la hacemos al gobierno nunca nos la sabe responder. Lo siguiente, por supuesto que hay que enfrentar esto con todas las herramientas que sean posibles y la cercanía de países vecinos también, es decir, la experiencia de Colombia alrededor de sus fronteras, de Perú, etcétera. Pero no podemos permitir que se le diga a la gente que esta decisión al día siguiente significa una solución mágica. No, porque viene de la mano de al menos recomponer una parte de todo lo que destruyeron en todo este tiempo. La no construcción de unidades de policía comunitaria, por ejemplo, no dotarles de nuevas patrullas para que puedan ahora en los apagones hacer recorridos adecuadamente. Hay gente que empuja a los patrulleros a sus barrios o que tiene que hacer vaca para que haya gasolina. Esas son las cosas que también suman para atender la inseguridad. Es una prioridad de todos los gobiernos, sí. Lo que no puede ser es utilizado a conveniencia del momento en particular o en su defecto para engañar. A mí me queda claro, por ejemplo, que la decisión, digamos, de Jorge, de su línea política, es que esto es un apoyo complementario y que vendrá de la mano de una serie de regulaciones. No me queda claro qué pasaría si el gobierno actual lo adapta o si otro tipo de candidato lo hace. Y esa es mi preocupación, el uso de este tema, que es de preocupación de todos, en función únicamente de ganar una elección. Gisela, perdón, solo una repregunta para antes de pasar de pregunta. Tú has mencionado que tú ves que la línea política de Jorge, de Construye, tú imaginas cuáles serían sus acciones posteriores ante un positivo de que hay esta reforma. Yo quisiera volverte un poco, rebotarte la pregunta y es, ¿tú qué imaginas haciendo a tu línea política ante una modificación constitucional de esta naturaleza?
una recomposición del Estado, nuevamente un frente de seguridad y nuevamente un Ministerio de Justicia, que me parece que son de las cosas más relevantes, sobre todo en el eje del control penitenciario, que es tan importante. Recuperar el Ministerio de Justicia significa ponerle de nueva cuenta el énfasis a los guías penitenciarios, por ejemplo, ponerle de nueva cuenta el énfasis a los radares, al control para entrar a las cárceles y que alguien se haga cargo, que el SNAI per se no lo puede hacer incluso por estructura, porque tiene muchas menos capacidades operativas que un ministerio. Jorge, quiero volver contigo con la pregunta que te hicieron y agregarle lo que te he mencionado, así, ¿cuál sería la línea política que tendría que construir un caso posterior a esta reforma constitucional? Bueno, a ver, algunas cosas. Gisela mencionaba que se conoce un poco la visión con la cual nosotros manejamos el tema y cuál es nuestra propuesta. Nosotros también conocemos la de ellos y sabemos con claridad que, por ejemplo, la propuesta de seguridad del gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa a la cabeza era negociar con las bandas criminales, era permitirles que formen parte hasta del gobierno, que formen parte de la Asamblea Nacional. Eso es atentar contra la seguridad del Estado. Absolutamente claro en relación al objetivo. Al objetivo. Vamos a definir el objetivo. Ahí es en donde tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a apoyar las bandas del crimen organizado o no? No lo vamos a apoyar. Entonces que nos ayuden a no apoyar y a combatir, a destruir, a hundir, a desaparecer el crimen organizado. Esa es un poco la visión. Y con eso digo, la soberanía, claro, pero la soberanía verdadera, pues, no la soberanía que pretenden o que pretendieron vendernos para incluir dentro de los objetivos del Estado una agenda de impunidad. Tenemos una última pregunta. Buenas tardes con todos, mi nombre es Demian Escudero. Mi pregunta va para ambos candidatos, más allá de discursos ideológicos. Lo que quisiera hablar sobre pragmatismo. Entonces, lo que se plantea en sí es instaurar tal vez una base militar estadounidense, de lo que tengo entendido, pero ¿no creen que debería revisarse la factibilidad de este hecho frente a la elección de Trump para un nuevo periodo? ¿Y cómo su gobierno va a responder a esta propuesta? Y si frente a una negativa de ambas preguntas, ¿por qué gastar nuestro dinero en esta consulta? Gracias. Ok, la última vez comencé con Gisela, así que esta vez voy a comenzar contigo, Jorge. Muchas gracias. La presencia de los militares del extranjero en el Ecuador, con un objetivo definido y con claridad del control de parte del Estado ecuatoriano, en cooperación con este Estado que pretenda insertarse aquí, claro que sí, lógicamente que sí. Y tú me decías del pragmatismo, lo que tenemos que definir es el objetivo. ¿Vamos a ir hacia un lado o al otro? Más allá de Trump, los Estados Unidos, y hay que decirlo, más allá de quién sea el presidente, ellos tienen muy clarito el tema de la política de seguridad internacional. Hola, gracias por la pregunta. Entiendo que además se ancla un poco al criterio y al análisis de estos días respecto a que, a diferencia del gobierno de Joe Biden, el de Trump le puso un freno al tema de Medio Oriente, le puso un freno a la hostilidad con Rusia y le puso un freno a la hostilidad con China, que era de alguna forma la que extrapolaba las hostilidades de Estados Unidos con sus pares comerciales e incluso en armamento. Esto va a depender también y decanta, quieran o no, en una postura ideológico-política. Y es claro, y vuelvo a lo que decía previamente, fue por ejemplo en el gobierno de Guillermo Lasso que se volvió a reconstruir un intento de Frente Coordinador de la Seguridad, gobierno en que en su momento fue ministro Henry, lo recuerdo y lo vimos bien, porque era una forma de articular los frentes de seguridad, si no cada uno hace por su lado lo que quiere. Pero en particular en esto hay una intención de una comisionada de la mesa de conocer la postura de la embajada estadounidense que se vuelve la vocera de ese gobierno en nuestro país. Y si esto amplía a otra posibilidad de presencia de otras embajadas, por ejemplo, he escuchado la intención de que la embajada alemana también dé su criterio. Enhorabuena. Pero entiendo que la postura política tiene que ser vista ya no en el cierre del gobierno de Joe Biden, sino hacia lo que planteará Trump con base en lo que hizo en su época de gobierno. Y en ese sentido estoy de acuerdo que se haga consultas previas antes de poner sobre la expectativa ciudadana una pregunta en función de la seguridad que a la larga puede no tener ningún resultado bilateral. Y con esto vamos a entrar a la parte final de la conversación. Y justamente yo creo que esto nos pone un reto importante y fundamental a todos los ecuatorianos. Y el primero es que tenemos que comenzar a hablar sobre políticas de Estado. Si nosotros seguimos hablando de problemas estructurales como la seguridad, como la sostenibilidad fiscal, como la sostenibilidad en términos eléctricos, cambio climático,
De verdad necesitamos comenzar a conversar sobre políticas de Estado y dejar de pensar en políticas de gobierno que cambian cada tanto. Con esto quiero entrar a la parte final. Ahora voy a comenzar contigo, Gisela, y es este mensaje final respecto a concluir este proceso, cuáles son tus visiones y sobre todo dónde debería estar el norte en las prioridades del país. De hecho, con Jorge hemos coincidido desde la campaña en varios espacios donde hemos tenido que compartir criterios y hay cosas en las que claramente no vamos a estar de acuerdo nunca, pero otras en las que incluso en asamblea hemos logrado una cohesión para una toma de decisión y eso es importante en un momento tan hostil como el que vivimos ahora. Y me parece que el tema de seguridad tiene que ser uno de esos. Por supuesto que va a haber visiones ideológicas distintas, ideológico-políticas distintas, pero es claro que es una prioridad. Y dentro de esa prioridad tiene que encaminarse, entre otras cosas, una política pública por fin. Y esto no dejarla de lado con la necesidad social. Jorge, tus pensamientos finales, ¿dónde deben estar las prioridades y el norte del país? Lo que sí coincido, y no con la Revolución Ciudadana, es con una agenda de seguridad pura, dura y que genere desde la óptica de la realidad las soluciones. Yo no estoy de acuerdo con crecer el Estado ecuatoriano. Construye no está con una agenda de obesidad del Estado ecuatoriano para darle servicios a la gente. Perdóneme, sí, hay que dar servicios, pero eficientes, pues. Nosotros sí creemos que no se puede hablar con delincuentes. Al delincuente hay que llevarlo a la cárcel y hay que hacerle pagar, porque una sociedad que no promueve la seguridad jurídica, que no promueve una agenda clara en contra del crimen organizado y en general de cualquier crimen, definitivamente está destinada al despeñadero. Ahora, diálogo, apertura, discusión, claro, cuando dejen de impulsar esa agenda. Si siguen impulsando esa agenda, con nosotros no contarán y nosotros seremos la otra acera. Eso, mi querido Lucho, y pues gracias. Y con esto estamos llegando al parte cierre final. Les hemos traído el diálogo, les hemos traído las ideas, las decisiones y las apreciaciones que dan con ustedes. El llamado siempre al voto responsable, reflexivo, pensando y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche, muchas gracias. Gracias.